¿Cómo están? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy, pero muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre porque ve nada más dónde estamos, ve nada más. Estamos en Niagara Falls y la verdad es algo increíble. Aquí en este video les vamos a mostrar qué pueden hacer en esta pequeña ciudad. Muchas personas vienen y la conocen en un tour de un día, pero nosotros quisimos venir, quedarnos unos días por acá y aquí les vamos a decir qué cosas pueden hacer a su tiempo, a su presupuesto, sin prisas y conociendo este maravilloso lugar. Así es de que no se diga más, ¿eh? Vénganse. Salud. Chavos, y pues ya salimos del hotel, ya hicimos el checkout, obviamente, ya fuimos a desayunar y después de desayunar pues ya vamos directo hacia Niagara Falls. ¿Cómo lo hicimos? Y desde donde estábamos nos tuvimos que trasladar hacia la estación que es como la estación grande de aquí de Toronto, que se llama Union Station, y ya de aquí salen autobuses, sale el tren, salen varias opciones para que ustedes puedan trasladarse a otras ciudades, así que vamos a agarrar el GO, que es el tren que nos va a llevar. En esta ocasión no directos, podríamos tomar uno directo, sin embargo ese salía hasta más tarde, entonces vamos a agarrar este. Vamos a hacer transferencia en otra estación hacia un autobús para poder llegar un poquito más rápido. El trayecto nos costó $21.12 canadienses. Eso es solamente por ir. Ya cuando regresemos pues hay que pagarlo nuevamente. Algo importante, niños menores de 12 años hacia abajo no pagan. A eso también hay que agregarle la parte del subway, porque en el subway fuimos hasta el Union Station, entonces pues son otros 3.30. Algo que siempre les decimos cuando vayan ustedes a algún otro país o algo, anden medio perdidos, acérquense de verdad con las personas que trabajan en la estación porque generalmente son muy amables. Ahorita, por ejemplo, nos surgió esa duda de que si podíamos irnos ya desde ahorita o teníamos que esperar hasta las 4 de la tarde o así, y ya el chico nos explicó cómo irnos. Entonces la verdad es que siempre por ahí dicen preguntando si llega a Roma. Y aparte los canadienses son muy amables también, exactamente. Ya si ustedes no quieren irse hasta Niagara Falls como nosotros queremos ir a quedarnos allá, pasar unas 2 noches por allá, sino que ustedes quieren ir nada más como de tour y regresar el mismo día, pueden hacerlo incluso por su cuenta, así de irse en el tren súper temprano y regresar ya más tardecito nuevamente hacia Toronto. Si no, pueden adquirir un tour de un día que los lleva hasta las cataratas y los trae de regreso a Toronto. Eso lo pueden contratar en Klook, en Civitatis, en Get Your Tour. Hay muchas plataformas donde ustedes pueden contratar esos tours. Entonces pues ya escogen lo que más les acomode a ustedes. Chavos, y pues son las 2:47, bueno ya 2:49 y exactamente son bien puntuales los muchachos también aquí el de los trenes. Para que lo tomen en cuenta, aquí no los esperan 5 minutos, no nos espera nada, entonces está chido eso de la puntualidad, ¿eh? Ahorita vamos a hacer exactamente 1 hora y pues ya nada más los trenes están limpiecitos, están a gusto, son como los de Europa, ¿va? Como los de Europa, sí, exactamente. Y la verdad ni se siente que va uno en un tren así como moviéndose o algo así. ¿Cuándo tendremos algo de esto en León, baby? A ir a San Pancho o a, no sé, a Irapuato o algo así. Algún día. Algún día. Chavos, y pues hemos llegado a nuestro hotel, a nuestro destino, claro que sí. Y la verdad, sí, está bien chido. La piel chinita. Sí, no hemos visto nada hasta ahorita. Solo escuchamos, ¿no? Así como... Exactamente. Estamos justo enfrente de las cataratas del Niágara. De verdad que se me quiebra la voz, se me pone la piel chinita de estar en este lugar. De verdad, la verdad que sí. Era nuestro destino principal al venir aquí. Entonces estamos muy emocionados de estar aquí. Sí. Estamos aquí a punto Antes que nada, un saludo a Naye que nos dijo que sí se iba a sentir eso y la neta sí se siente como mucha energía. Una vibra muy fuerte, energía muy fuerte aquí en este lugar. Entonces hemos llegado muy emocionados, contentos. Si alguno de ustedes quiere hacer este sueño, la verdad, hágalo por favor también. Como cuando fuimos al Big Ben, cuando fuimos a los lugares que hemos hecho así de no manches. Esto yo de niño solamente lo veía en las tele o lo veía en cualquier lugar. En los documentales. Nunca te imaginas que vas a estar aquí y hoy que estamos aquí es así como... Y eso que todavía no las vemos, esperen. Sí. Y pues también obviamente es gracias a todos ustedes de que siempre nos han apoyado y todo. Y no tenemos con qué agradecerles, sino más bien con decirles que no se los van a chamaquear en el intento cuando vengan a estos lugares. Y que deseamos de verdad que cada uno de ustedes esté en un lugar así. De esos que uno dice, no sé si algún día estaré ahí. Y el día que estás ahí, de verdad dices, un sueño cumplido. Después de ese sentimiento de que les estemos expresando, queremos decirles que efectivamente llegamos aquí después de 1 hora de tren. Exactamente 55 minutos de tren, 1 hora 10 minutos de autobús. Ese autobús también está muy comodito. La verdad, la muchacha ahí manejaba como que muy rápido y llegamos como que más rápido. Y de hecho llegamos como unos 10 minutos antes, hizo como 1 hora nada más. Y pues ese también está incluido, les llega hasta acá. El mapa marcaba 1 hora 13 minutos, pero ella hizo 1 hora 3 minutos. Wow.
Ese está incluido hasta allá. Entonces llegamos a una estacioncita de autobuses. Ahí a la estación se llama Niagara Falls Bus Terminal, exactamente. Y pues ya de ahí podíamos tomar otro autobús, nada más que ahí sí el autobús teníamos que pagar al subir el autobús y pagar en efectivo. Y creo que ya les dijimos que en esta ocasión no hemos traído nada de efectivo. La verdad no hemos visto la necesidad más que ahorita en este momento de que sí nos hacía falta efectivo. Pero pues bueno, el Uber no nos salía tanto, nos costó casi $12. Entonces pues dijimos, bueno, aparte ya venimos un poquito como fastidiados de andar cargando maletas, entonces el Uber fue una buena opción. Y tardó aproximadamente como unos 4 minutos, ¿no? 5 de minutos, volada decía. llegó aquí. Entonces llegamos a este lugar que se llama Sheraton Falls View, que es donde nos vamos a hospedar 2 nochecitas. La verdad nosotros no quisimos hacerlo así como que de ida y regreso porque Queríamos sí, estar aquí sí. así 2 noches. Sí, exactamente. Entonces dijimos, vamos a sacarnos 2 nochecitas allá para disfrutar y para apreciar bien todo. Chavos, y pues esta es nuestra habitación de este hotel. Vean, ahí está el Bañinsky, ahí está todo. Y pues por acá entramos a la habitación. Es como una habitación de un tipo Hilton, ¿no, baby? Okay. Hay una habitación con vista, obviamente, a las cataratas, pero pues nosotros ya no alcanzamos. Es la vista que tenemos el día de hoy a la ciudad. Ahí está al casino y pues obviamente las cataratas están como a aquel lado. Entonces ya saben, este no lo reservamos con tanto tiempo de anticipación, por eso ya no alcanzamos la de la vista. Pero entonces ya saben, si quieren un hotel en donde sea, que nos manden un mensajillo, ¿va, baby? Mándenos un mensajito a nuestra agencia de viajes. Ya saben que con gusto podemos ayudarles. No solo a que vayan a la playa, al calor, al sol, la arena y así, sino también a estos lugares que de verdad son lugares que sí o sí tienen que conocer al menos una vez en su vida, que no son tan inalcanzables y que de verdad que vale la pena estar aquí. Sí, entonces ahí les dejamos el datillo para que no se los van a chamaquear en el intento. Chavos, y pues oficialmente ya estamos aquí dando como que la vueltecita. Estamos a 4 minutos de un mirador. Estamos muy emocionados porque vamos a verlas por primera vez, aunque ya llegamos bien tarde, pero se anochece a las 7:40. Entonces ahorita apenas son las 6 y pues vamos directamente para allá. Un dato que por ahí vi en una foto, dije, no manches, se congelaron las cataratas del Niágara alguna vez. ¿Oh? Sí, no, imagínate el frío que hacía en ese momento para que se congelaran completamente, no manches. Ah, su pinche madre. Ah, sí, cierto. Véanlas, ahí están. Oh, no. Oh, no. Vean eso. Increíble. 3,000 toneladas de agua caen ahí por segundo. Imagínense nada más eso. Chavos, entonces estamos a 4 minutos del mirador de aquí y ustedes van a ver también por carne propia cómo vamos a tener la vista increíble. Ahorita vamos a caminar un poquito hacia acá. Algo importante es de que estas cataratas no se congelan, mi baby, no se han congelado. Bueno, se han congelado, pero ya no. Y no, ya esto gracias a que han aplicado varias técnicas para que esto ya no suceda. Estuvimos investigando, dice que cortan el hielo en el río Niágara para evitar que siga como congelándose todo. Además es necesario que no se congelen porque son una fuente principal de energía tanto para Estados Unidos como para Canadá. Ya nada más cómo se escucha. ¡Ah, su madre! ¡Wow! Oh, man. Vean, hay hielo ahí. No, sí se me puso la piel chinita, la verdad. Está increíble, increíble, increíble este lugar. Ese es el hotel, chavos, vean. Esas son las vistas que les digo que tenía directamente hacia las cataratas. Y pues obviamente este espectáculo increíble. Pocas veces me he sorprendido así, baby. Un fenómeno así, un lugar pues más bien, de un lugar tan increíble como este. Y luego aquí hay cositas para ver de cerca. Cuestan $3, ahí está. Si no traen efectivo, obviamente aquí no. Bueno, porque no aceptan. No hay problema, no hay problema. Tarjeta. Vean nada más, de acá se ve todavía más increíble. Les voy a dejar aquí una pequeña panorámica de este lugar que de verdad es como les digo, o sea, eso está congelado literalmente, entonces de ahí tienen que cortar el hielo, no, está increíble. O sea, yo le decía a la baby, ya vámonos, baby, a comer o así. Nada más sonríes, le das un besito y te compra todo, ¿verdad? Un besito y ya. Oigan, miren esto. Oigan, miren. Espérame, pues deja que vea tu mamá. que ya viste. Ahora A ver, vamos a ver si se ve de aquí. Ya se cerró, baby. Ya se acabó el tiempo. $1 por minuto. No manches, dura bien poquito. Chavos, ahorita vamos a ir a un IHOP que tiene unas vistas acá muy increíbles. Hay 2 opciones de ir. Ahorita está la opción de irnos en el camioncito, pero cobra $3.30 y solo es en efectivo. Y el Uber, ¿cuánto, baby? $10.50. $10.50, entonces $1 más. Entonces vamos a agarrar un Uber y pues es la opción como que más cómoda. Pero pues ustedes pueden irse en camioncito. En camioncito está 28 minutos y en el carro vas a hacer 5. Ahí optimizamos por tiempo. Bueno, ya aquí en el Uber, vean nada más. Tenemos una vista privilegiada. ¡Wow! Nada más eso, Moti, está bien padre. Bueno, y pues ya llegamos aquí al IHOP. ¡Oh! Vean nada más eso. ¡Wow! ¡Ah, su
madre, está increíble. Nosotros estamos de aquel lado donde se ve el Sheraton, la rueda de la fortuna. Y ve nada más qué vista. Ahí hasta hielito por aquí. Wow, está increíble. Ahí hay un mirador y luego del otro lado hay otro mirador. Bien chido. Este es el lado canadiense y de allá está Estados Unidos. Chavos, ahorita estamos viendo, bueno, desde ayer que llegamos aquí a Niagara Falls y como que se nos hace más caro que Toronto, porque vean, por ejemplo, aquí unos Bacon Temptation están en $40 canadienses o $28 americanos. Yo creo que allá te andan costando que unos 25 o que no sé, pero sí vemos que está un poquito como más carito. Esto con esta vista, no hombre, se compensa al más no poder. ¿Qué rompimos? A su madre. Y los son bien caros, ¿no? Son bien caros los cafés. Yo creo que aquí uno paga literalmente por la vista. Ah, pues deja, voy al baño para desquitar también, baby. Jabón y todo eso, papel y así. Bueno, yo creo que también cobran la vista del baño porque vean, aquí uno entra aquí al baño, nomás hay un baño y vean, si alguien tiene unos binoculares de allá, sí la andan viendo hasta acá. Así literal uno está ahí haciendo y viendo. Chavos, algo que no nos gustó es de que no vamos a poder hacer el paseo en el barquito. Ese donde todos se ponen el impermeable rosita y chale, ya no lo podemos hacer. Obviamente vamos a regresar en un futuro para poder realizar esa actividad, pero esto es importante para aquellos que sí o sí quieren hacer esa actividad, o sea que dicen yo voy pero solo voy a eso. Es importante que planeen bien la fecha en la que piensan venir, porque esto no funciona todo el año, solamente funciona de mayo a noviembre. La mejor época para venir pues es el verano, que es cuando hace un poquito más de calorcito aquí. Pues van a encontrar abierto y saliendo cada 15 minutos en temporada alta este barquito. Es un paseo de aproximadamente 20 minutos que los van a acercar hacia las faldas de las cataratas del Niágara. Es algo que sí o sí tienen que hacer. Nosotros, como estamos aquí ahorita, se supone que es primavera, pero estamos en abril, entonces todavía no abre como tal esa actividad. Sin embargo, pues ese es un pretexto para regresar después, porque vamos a decir, híjole, es que como no me subí al barquito, ahora tengo que venir en verano. Ya en temporadas bajas salen cada media hora, pero pues tienen desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde para realizar esta actividad. Chavos, dato importante, los precios aproximados, porque estos pueden cambiar para cuando ya ustedes visiten este lugar, es de $43 canadienses por adulto y $28 canadienses por menor. Los menores de 2 años no pagan, mayores de 2 años ya pagan. Pues ahí tomen en cuenta, recuerden venir en la época en que sí está abierto, de mayo a noviembre, aproximadamente eso es lo que les va a costar. Chavos, también otra opción que tienen ustedes si vienen aquí a Niagara Falls es comprar una cosa que se llama Wonder Pass, que es un pase de 2 días para realizar diversas atracciones, obviamente de las más famosas de aquí del lugar. Una de ellas es, por ejemplo, bajar a los túneles que están por detrás de lo que son las cataratas. Otro de ellos se llama Niagara Takes Flight, que es un simulador como si estuvieran volando por las cataratas y así. Esa es otra de las actividades que tienen ahí incluidas. Entrar al Niagara Parks, que es justamente en donde estamos nosotros ahorita, que aquí pueden acercarse a un mirador muy bonito de las cataratas. Aquí hay tiendas. Es un parquecito así pegado a las cataratas, entonces también tienen acceso a este lugar. Tienen ida y vuelta gratuita en el funicular que los trae de aquí hacia allá arribita, hacia la avenida principal de aquí de la ciudad. También tienen la entrada a un conservatorio de mariposas con miles de mariposas, y también tienen incluido el transporte en la ciudad que se llama WeGo. Ese lo tienen incluido ilimitadamente por 2 días. Aproximadamente, si ustedes compran todo por aparte, les va a salir más o menos como en $150 canadienses. Entonces, la verdad sí es un ahorro bastante considerable. El costo por adulto es de $65 canadienses y por menor de $45 canadienses. Menores de 2 años igual no pagan. Entonces, para que lo chequen ahí, igual lo que recomendamos es comprarlos directamente en línea para que cuando ustedes lleguen ya les incluye el WeGo que nosotros no tuvimos ahí cuando llegamos y que nos fuimos en Uber, y pues ya ese sin problema lo pueden usar ahí. Bueno, y pues ahora sí vamos a estar en un mirador en el frillazo. ¡Oh! Vean lo que se escucha. No, increíble. Ustedes van a tener también la primera vista, la primera impresión. ¡A la madre! Vean. No manches. Otra vez se me puso la piel chinita, güey. ¿Sabe cómo se escucha, ver? La fuerza de... No, está increíble. Ahorita nada más nosotros pagamos el funicular que nos bajó aquí al Niagara Park, y aquí es donde se pueden hacer todas las actividades. Allá donde está el camioncito, el WeGo, es el que lleva a la ciudad, a los hoteles y todo. Pero la verdad nosotros vamos a aprovechar para caminar, para hacer una caminata relajada. Es increíble este lugar. La energía que se siente aquí es indescriptible. Chavos, ya nos venimos un poquito más para acá, para la orilla, y vean nada más. No, eso sí da vértigo.
Si algún día alguno de ustedes tiene este sueño de venir a este lugar, cúmplalo por favor. La verdad está impresionante este lugar. O sea, ya hemos estado de aquel lado, ya hemos estado ahora de este lado y vean nada más. De todos los lugares se ve una Diferente, pero cada una única. y luego eso de ahí es hielo. Se imagínense nada más el frío que hace aquí. Y abajo también hay hielo. No me quiero ni imaginar aquí en invierno. Increíble lugar, increíble lugar. Yo me imagino que hacían de estar las cataratas del Iguazú, ¿no? Brasil y Argentina y todo. ¿Está fría? Quita el agua desde allá abajo. Bueno, ya nos cambiamos de lugar. Ya estamos aquí en las nubes. Ya estamos aquí donde da directamente la brisa del agua. Y pues ya no se ve nada para abajo. Pero se escucha un estruendo así bien cañón. Ahorita lo que pensábamos hacer era irnos caminando para allá, pero la verdad está lloviendo como ese del chipi chipi que cala, ¿verdad? Vamos a abortar la misión porque según nosotros íbamos a caminar hasta el hotel, que hace rato ya ven cómo estaba. Y ahorita pues no se puede hacer nada. Tráiganse su pariaguas si vienen en esta época igual, porque aquí llueve constantemente. Que ya dijimos así de, pues sí, eso, ya andamos aquí. Y pues ya ahora sí nos la vamos a aventar caminando, pero lloviendo, ¿verdad, Mati? Esta brumita es directamente desde las cataratas, parecen las nubes, pero no son las nubes, es el agüita. Está lloviendo y nubes. Bueno, la verdad, hacer esto fue lo mejor que pudimos haber hecho. Aventurarnos en la lluvia, dice la Naye, entregarnos a la lluvia, entregarnos a todo, ¿verdad, baby? Estuvo bien chido. Y pues ahorita nuestro siguiente objetivo es Skylon Tower. Ya acabamos de comer, pero vamos a comer otra vez ahí. Lo que pasa es que la baby hizo una reserva y pues vamos a darle para allá. Sí, te falta mucho, pero para no mojarnos, vamos a andar caminando por aquí, por el bosquecito, Agustirri, y a lo mejor ahorita encontramos un cafecito. Echamos algo muy chido ahorita que dijo Mati, así de la nada. Dice, ese es el mejor día de mi vida. Muchas gracias por todo esto. En otra ciudad. No manches. Sí nos hace llorar, la neta. Está muy chido estos momentos. Yo también te amo, Mati. No manches. ¿Por qué llora? ¿Te gusta estar aquí? Chavos, antes de entrar nos encontramos con este lugar de maquinitas, que es como un backrooms, ¿verdad? Todos los juegos están como bien viejitos, son como de 1991. Me siento como cuando yo iba a las maquinitas, algo así. Porque hasta está el de los Simpson, el de Circus y así todo, y te ve como bien solo, o sea, no hay nadie. Pero bueno, aquí nos vamos a esperar una hora en lo que da la hora de la reserva, ¿verdad? Sobre todo porque está lloviendo, por eso nos venimos a buscar un lugar como cerrado. Afortunadamente pues aquí está esta parte, así que esperar aquí un ratito y luego ya nos vamos a comer porque la primera reserva empieza a 4:30, entonces aunque quisiéramos entrar antes, pues no se puede, hasta las 4:30. Aquí vamos a esperar, y ese muchacho ya está diciendo ¡Mamá! Chavos, ahorita ya nos surgió la necesidad de traer efectivo. Y vean, por ejemplo, estos cajeritos, la verdad se me hace caro. Son $3.99 por retiro. La verdad, como que sí tráiganse nada más bien poquito efectivo. Y eso porque las maquinitas estas nada más usan efectivo y así, si no, no lo hubiéramos ocupado. Y ya saben quién es el que quiere las maquinitas. ¿Quién? Chavos, y pues ya estamos aquí en el Skylon. Ya nada más, qué increíble. De verdad, qué increíble lugar. Pero sí, exactamente, nos estamos moviendo, vean. O sea, nos estamos moviendo ahí lentamente, muy lentamente. O sea, cada 30 minutos me voy a marear o cómo. No, esto se ve increíble, chavos. Chavos, y pues vean nada más, yo me pedí esta Blue Mountain, que es una cerveza con 6 grados de alcohol. Se ve muy buena porque es azul. Pero decía que cerveza local. Solo por eso. Entonces yo ya, sí. Pero esta es negra. Casi no me gusta la cerveza oscura. Esta también es local. Entonces ya lo traen aquí en la latita. Preferiría una caguama también, pero ni modo. Ahí está, a ver. Chavos, pero ¿cuál es el objetivo de que nosotros estemos aquí? Obviamente, pues porque somos turistas, ¿verdad? Y queremos así como que vivir una experiencia única y todas esas cosas que así exactamente. Y yo creo que es una de las cosas que cuando es tu primera vez en este lugar, sí o sí debes hacer. Estamos en la Skylon Tower, que tiene este restaurante giratorio. Se llama Revolving Dining Room. Aquí ustedes van a estar cenando o desayunando, mientras el restaurante está girando 360 grados. Cada media hora gira 360 grados. La verdad no se mueve tan rápido, no es como que uno se va a estar mareando aquí así comiendo y así como que juego mecánico, pero de repente uno sí voltea y dice, caray, sí, ya tenía enfrente los cataratas y ahora tengo una torre así. Este
Este restaurante es uno de los más famosos aquí de la ciudad, aparte de porque gira mientras ustedes van comiendo, porque tiene una vista espectacular de las cataratas. Entonces, la verdad que sí es un imperdible. Algo importante es que estamos a 236 metros sobre las cataratas del Niágara. Entonces, la verdad es que sí estamos bastante altitos, no como en la CN Tower, que ahí eran más metros, pero sí, la verdad, bastante considerable la altura y una excelente vista. Y pues algo importante es que como gira 360, no solamente van a ver las cataratas, sino aparte también un poquito como de la ciudad, un poquito van a ver las cataratas del lado canadiense y también un poquito de lo que es del lado de Estados Unidos. La verdad, nosotros siempre hacemos como estas cosas así como para cerrar nuestro viaje, o en el viaje siempre hacemos como algo especial o caro, o no sé, algo sí, único. Algo que decimos, bueno, está bien. Sí, lo vamos a hacer solamente una vez en la vida y nada más esta vez. Y uno de los objetivos que veníamos a Canadá pues era obviamente las cataratas del Niágara. Aparte que también le decía yo aquí a mi baby es que como no pudimos subirnos al barquito, le dije, bueno, como no pudimos subir al barquito, por lo menos hacer esta experiencia del restaurante, poder ver las cataratas desde esta altura. Bueno, pues para empezar, la verdad, cuando fuimos ahorita a París, la crema de cebolla me gustó exageradamente mucho. Pues aquí había una crema de cebolla y pues es lo que pedí para iniciar. También tienen una opción que es como el menú ejecutivo, le diría yo. El corrientazo. El corrientazo, dirían en Colombia, en el que les incluye, es una cena de 3 tiempos, entrada, plato fuerte y postre, y ese tiene un costo de $60 canadienses, y pues les incluye de entrada una ensalada, el plato fuerte si tienen varios a elegir, y el postre es un mousse de chocolate por $60 canadienses. Chavos, y pues la verdad, la Babys es compradora compulsiva de fotos de Matías. Llega el señor del circo y le toma la foto y la compra. Pero si sale, la compra. Si sale bien. ¿Sí sale chida? A ver, enséñala. Ya compró estas fotitos, vean. Ya tenemos como de esas un montón en la casa. Salieron bonitas. Sí, salió padre. De esa le salió $30 canadienses. Ay, qué mal. Chavos, y pues por ahí yo me pedí, aparte de la sopa, me pedí una pasta como con carne, ¿no? Fajitas de carne de res con pasta. Sí, estaba buena. La verdad es que hay comentarios divididos. Si ustedes se meten al Google Maps, hay como comentarios divididos con respecto a la comida. Sin embargo, la verdad, a mí en lo personal, a mí sí me gustó la comida. Sí me supo muy bueno el pollo, me supo buena la sopa de cebolla. La sopa de cebolla estaba rica. El postre también pues estaba rico. Entonces la verdad es que la experiencia valió totalmente la pena. Esto fue lo que nos gastamos y la verdad yo creo que es un lugar para venir una vez, ¿verdad? Sí, por lo menos una vez. Si es su primera vez y quieren vivir una experiencia así, la verdad es que sí lo recomendamos bastante. Y pues ya aquí también hay un observatorio, vean, está este lugar, es como el Empire State que tiene ahí las rejitas y todo para tomarse fotos. Aquí no se mueve, allá abajo sí se mueve, pero entonces de aquel lado todas están las cataratas y de este lado está la ciudad. Ahí está nuestro hotel, el Sheraton. Este lugar, de hecho, para subir aquí, para estar en esta parte del observatorio, tiene un costo, pero si ustedes vienen al restaurante, esta parte es gratis. Okay. Viene incluida en la cuenta. Pero si ustedes no quieren venir al restaurante y quieren venir por lo menos a esta parte, pues en la parte de abajo venden los tickets. Algo también sin duda que es recomendable, andar caminando como por los lados inundados, el bosque, la neblina, la naturaleza, al final la montaña rusa. La rueda de la fortuna, perdón. Nada más nos falta el cafecito del Tim Hortons. Ok. Imagínate este caminito de noche, baby. Mira, aquí salen los payasos asesinos, mira. Y bueno, si ustedes son de los planes así como nosotros que les gusta esto, vean, neblinita, que no se vea nada, lluviecita, andar caminando, son de nuestro team. La verdad nos gusta más esto que la playa. Una disculpita, ¿verdad? Pero nosotros somos más team frío. ¿Si eres más team frío, va, baby? Sí, así va, sí, mira. Estamos gritando, hay alguien aquí con vida. Y ya nos entregamos a la lluvia. Chavos, y pues otra cosa es venir aquí también de noche. La verdad ahorita está lloviendo un poquito, entonces por eso pues, hay muy poquita gente. Pero cuando no llueve, este lugar se vuelve como el Cocobongo, ¿no? De ahí de Cancún. Es una avenida muy transitada, es una de las avenidas más famosas y de las principales de aquí, de esta ciudad. Es una avenida, yo creo que de diversión. Aquí uno viene y vuelve a ser niño, porque hay muchas cosas para los niños. De verdad, si vienen con niños y no tenían pensado gastar tanto, no vengan a esta avenida. De verdad, no vengan porque todo van a querer meterse al golf. Hay lugares para de láser, hay mansiones embrujadas. En un Burger King hay una montaña rusa. O sea, son como muchas atracciones, sobre todo específicamente pensada en los niños y los no tan niños que queremos volver a ser niños. Entonces, de verdad que esta es como una calle de diversión. Aquí en esta calle, en épocas de temporada alta, que es en verano, generalmente la cierran para que ande aquí la gente así por la calle y como si fuera una feria, me imagino. Un mini Disney y un mini
mini Las Vegas, pero de niños. No sé, la verdad es que está muy padre esta avenida. Si piensan venir a divertirse, esta avenida les va a gustar. El día de ayer tuvimos la oportunidad de probar, bueno, el Wendy's está en todo Estados Unidos y en todo Canadá también, pero tuvimos la oportunidad de comer aquí y la verdad estuvo barato. Gastamos esto y la comida estaba buena, ¿no? Sí, estaba rica y teníamos un poquito de vista hacia las cataratas, entonces... Si no quieren gastar mucho, coman ahí, si no, pues hay muchos lugares y para todos los presupuestos aquí. Chavos, entonces esas son una de las cosas que ustedes pueden hacer si vienen aquí a Niagara Falls, a las cataratas del Niágara. La verdad es como para unos 2 días, yo creo que sí, ¿verdad, baby? Unos 2 días. Unos 2 días, o pueden venir, como ya les dijimos en el video, pueden venir así de un solo día, venir desde Toronto y luego regresar. Sin embargo, la verdad sí les recomendamos que se queden por lo menos unas 2 nochecitas por acá. Entonces, esperemos que les hayan gustado los consejos. Déjenlo aquí abajito los otros consejos. Obviamente vamos a venir otra vez, yo creo, porque este lugar es como para venir 2-3 veces, a lo mejor de Estados Unidos, a ver cómo se ve, ahí literalmente. Muchas gracias por ver este video, los queremos un chingo y namaste, los queremos ver viajar. Esperamos que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Muchas gracias, ya la vimos. Nos vemos hasta la que sigue. Bye.